¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos empezar? Sí, doctor. ¿Están todos o faltan? Creo que faltan, ¿no? Son 88. ¿Mm? ¿Hola? Somos 88, doctor, en el Ok. aula. Ok, excelente. Entonces vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Nuevamente les pido las disculpas por la tardanza. Tuve un día muy pesado en consulta, así que tuve que salir muy tarde. Bueno, vamos a revisar el último tema del curso. Ya mañana tienen su examen, entonces este es el último tema. Vamos a revisar las vasculitis crónicas primarias, que es un tema bastante interesante, es un tema al cual actualmente me dedico bastante también. Básicamente veo bastante lo que es vasculitis asociada a ANCA. Sin embargo, las demás también son parte del estudio que hago, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco. Lo interesante de este tema es revisar cómo se hace el diagnóstico, cómo sospechar una vasculitis sistémica. Luego de eso, ver cada una de ellas con, digamos, sus características clínicas, sus criterios de clasificación y, como siempre les digo, el tratamiento no hay que meternos mucho, pero de todas maneras vamos a revisar un poco de tratamiento. ¿Ok? Si alguien tuviera una pregunta, eh, disculpen, si alguien tuviera una pregunta, por favor, levanta la mano y traten de participar porque va a haber una parte donde vamos a hacer algunas preguntas sobre imagen. ¿Ok? Muy bien. Las vasculitis, como dicen sus nombres, son inflamación de los vasos sanguíneos. Esta inflamación del vaso sanguíneo va a llevar a un daño estructural del vaso, lo que lleva a isquemia y a necrosis. Y según la distribución de los órganos que se están afectando por esta vasculitis, nosotros podríamos sospechar el tamaño del vaso sanguíneo predominante comprometido. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que presenta, va a la consulta con úlceras cutáneas bastante marcadas, asociado a hipertensión, elevación de creatinina, y vemos que la elevación de la creatinina es no glomerular, ¿qué tamaño de vaso afectado podría tener? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Eso tienen que revisar durante la semana con sus tutores, entonces es algo que podrían responder, ¿no? Si no, si nadie participa, pregunto. Entonces vamos al azar. Supongo que están acá toda la promoción, entonces voy a preguntar. A ver, Guillermo Mujica. Sí, doctor. Hola, Guillermo, pregunté. Tienes un paciente con úlceras cutáneas bastante marcadas, asociadas a hipertensión y elevación de creatinina, pero es de causa no glomerular. Entonces, estamos sospechando en este paciente vasculitis. Si yo sospecho vasculitis, ¿qué tipo de vasculitis estoy pensando? ¿De pequeño, mediano o gran vaso? ¿Has revisado el tema de Mm, vasculitis en la semana? no, ¿No? no, doctor, disculpe. Qué raro, porque se supone que es el tema que han tenido que revisar durante la semana. Muy bien, pregunta a otra persona entonces. Vamos a ver. Juliet González Ledesma. Juliet González. Juliet González Ledesma. No está Juliet. Entonces, vamos a ver. Un segundo. No está Juliet. Muy bien, pregunto. Avanzamos. María Fe. Sí, doctor. Según la pregunta que ¿Podríamos, hice. sí, ¿Mm? podríamos pensar en una vasculitis de medianos vasos, en una PAN, en una... Bueno, digamos en general, una de medianos bajos. Entonces, eso es correcto, porque estamos viendo unas úlceras cutáneas, que probablemente sea una arteritis ahí cutánea, estamos viendo hipertensión, que me está diciendo probablemente un compromiso de arteria renal o de sus ramas, y estamos viendo un aumento de la creatinina, pero no glomerular. Entonces, si no hay con glomerulonefritis, no hay compromiso de vaso pequeño, entonces lo más probable es que sea una de vaso mediano. Ya los nombres vamos a ir viéndolos en el camino. Muy bien. La clasificación de las vasculitis, como hemos visto, pueden ser primarias, que son las que vamos a ver a continuación, que es la vasculitis sistémica primaria, sistémicas primarias, perdón, y las secundarias, que son de secundarias a enfermedades difusas del tejido conectivo. Por ejemplo, hay vasculitis reumatoide, que se ven en los pacientes con artritis reumatoide, hay vasculitis por lupus, hay vasculitis secundaria a infecciones, hay vasculitis secundarias a drogas, hay vasculitis asociadas a cáncer. Entonces hay varias de ellas que pueden ser. Por ejemplo,
Su compañera dijo poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa puede ser en algunos casos paraneoplásico. Hemos visto pacientes que han venido con cuadros de poliarteritis nodosa y que de repente concomitante le encontramos un cáncer de pulmón. Entonces, podría ser de esa causa. Esas son unas causas secundarias. Y lo importante aquí es sospechar cuando yo voy a evaluar un paciente y creo que pueda tener una vasculitis sistémica, es cuando hay síntomas constitucionales, es decir, fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, baja de peso, disfunción de un órgano o disfunción multiorgánica y evidencia imagenológica de compromiso sanguíneos. Este último punto básicamente es para los vasos, compromiso de vaso mediano o vaso grande, porque pues si es un vaso pequeño, no va a haber una evidencia imagenológica de compromiso de ese vaso pequeño, pero podríamos sospecharlo según cuando hagamos, por ejemplo, una tomografía de tórax para ver algún hallazgo que más adelante vamos a ver. Entonces, pero estos síntomas que tenemos aquí son, digamos, compartidos por otras enfermedades. Por ejemplo, un cáncer se parece mucho a esto. El cáncer te puede dar síntomas constitucionales, te puede dar disfunción orgánica o multiorgánica. Una sepsis también te puede dar todo esto. Entonces, es una enfermedad que hay que sospecharla, hay que descartar los diagnósticos diferenciales y con eso tenemos que hacer un amplio estudio. Entonces habíamos visto, y su compañera dijo medianos vasos, muy bien, y acá está la clasificación, ¿no? Cuando hablamos de grandes vasos, grandes vasos es la aorta y sus ramas principales, y lo símil en los venas, o sea, vena cava, por ejemplo, y sus ramas principales. ¿Por qué? Porque las vasculitis no solo afectan las arterias, podrían afectar las venas. Las de mediano vaso son básicamente las arterias o perdón, los vasos sanguíneos intraparenquimales, como vemos acá, las arterias arcuatas, por ejemplo. Y los pequeños vasos son los capilares y vénulas, como vemos aquí, por ejemplo, en este corte histológico. Esto es la piel. Entonces, en este caso, vemos pequeños vasos. De esa manera nosotros definimos cuál es pequeño, cuál es mediano y cuál es gran vaso. Y esta clasificación es importante porque de acuerdo al vaso sanguíneo yo voy a tener una manifestación y gracias a eso ustedes van a poder detectar un paciente con vasculitis sanguínea. O sea, si esto ustedes lo tienen claro, yo creo que no van a tener problemas para su examen y no solo para eso, sino que cuando ustedes se enfrenten a un paciente con una sospecha de vasculitis. Por ejemplo, si tenemos un paciente con vasculitis de pequeños vasos, estos pueden ser las vénulas postcapilares cutáneas, pueden ser los capilares glomerulares o pueden ser los capilares pulmonares. Si se afectan las vénulas postcapilares, pues nos va a dar como una característica clínica la púrpura palpable. Si se afecta los capilares glomerulares, me va a dar una glomerulonefritis. ¿Y alguien sabe cómo se define una glomerulonefritis? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué hallazgos podría tener para una glomerulonefritis? Podría ser hematurias, cilindros hemáticos y proteinuria. Muy bien. Es una parte. ¿Quién respondió? No lo vi, se apagó su micro rápido. Yo, doctor. Ah, soy la Valeria Cueva. Muy bien, soy. O sea, sí, en parte lo que dice tu compañero es cierto. Puede haber alteración del sedimento urinario, o sea, microhematuria, puede haber leucocituria, puede haber cilindros, puede haber proteinuria. ¿Qué más puede haber? Elevación de creatinina. No en todos va a haber elevación de creatinina, pero puede haber elevación de creatinina, ¿no? Entonces, esos son hallazgos importantes. Y manifestación clínica de eso, pues va a ser que si yo tengo proteinuria, me voy a empezar a hinchar, voy a tener edemas probablemente. Si empieza a fallar la función renal, la creatinina empieza a aumentar, probablemente voy a tener disminución del flujo urinario, o sea, puedo tener oliguria o anuria en el peor de los casos. Entonces, todo eso es sospechoso de una glomerulonefritis. Entonces, por eso si viene un paciente, como les dije al inicio, era un paciente con elevación de creatinina no glomerular, les dije. Es decir, es un paciente que elevó la creatinina, pero no tiene proteinuria, el sedimento urinario es normal. Entonces, en ese caso, pues yo no pensaré que es el glomérulo, pensaré que el problema está en otra parte. Algunos de los grupos que han rotado conmigo les conté el caso de un paciente que vino con una sospecha de lupus. Y el paciente venía con elevación de creatinina progresiva.
Y él vino diciéndome que quería que lo vea para que lo hospitalice y le haga una biopsia renal y de esa manera detectar su nefritis lúpica. Él ya venía direccionado a eso. Pero cuando empezamos a hablar un poco, a él le detectaron un lupus un poco extraño, solo tenía un ANA positivo, tenía una polineuropatía determinada por electromiografía, pero sin, digamos, clínicamente no era detectable, y tenía creatininas en progresión. La creatinina estaba primero en 0.5, después le bajar a 1, 1.5, 2, 2.5, hasta 3, cuando llega conmigo. Pero tenía múltiples estudios de sedimentos urinarios normales, múltiples estudios de proteinuria, tenía como 5 o 6 proteinurias que se habían hecho en diferentes semanas y todas eran negativas. Entonces la pregunta es, ¿eso es glomerular? ¿Es glomerular para ustedes ese caso? No. No, No doctor. es glomerular, muy bien. No es glomerular. Entonces, si no es glomerular, había que buscar otra causa. Entonces, ahí fue que hicimos el estudio y al final lo que el paciente tenía era un linfoma que estaba comprimiendo la arteria renal y estaba generando esta elevación de la creatinina. Al final fue un paciente con linfoma que también tenía como parte del linfoma un VIH. Entonces, nunca tuvo lupus. Eso no era un lupus. Él tenía la polineuropatía como un cuadro paraneoplásico, eh, tenía un cuadro el ANA positivo podría aparecer en él en pacientes con linfoma, puede aparecer en pacientes con infección. Ustedes ya lo han visto eso durante el curso. El ANA positivo no es sinónimo de lupus y puede aparecer en muchas otras patologías. Entonces, eso nos enseña que si nosotros aplicamos simplemente ese conocimiento, podemos ayudar mucho al paciente a encontrar su diagnóstico. Probablemente si yo lo hospitalizaba y no seguía eso, probablemente le iba a pasar a una biopsia que no iba a arrojar ningún problema y seguramente nos íbamos a enterar después que tenía un linfoma, ¿no? Entonces, aplicando solamente ese conocimiento, podemos detectar muy bien. Y eso lo van a ver ustedes en las emergencias o cuando roten. Por ejemplo, les hablaba también si un paciente viene con microhematuria. Yo tengo un paciente con microhematuria, tiene 60 años, varón, orina constantemente de noche, dice que puja para orinar. ¿Eso es glomerular? No. No, doctor. No, no es glomerular. Puede tener la elevación de creatinina, de repente tiene, por ejemplo, esto es es una prostatitis, una hiperplasia benigna de próstata, probablemente tenga una hipertrofia muy marcada, de repente eso puede llevar a que el paciente tenga retención urinaria, haga hidronefrosis o muchas cosas de ese tipo, y puede elevar la creatinina. Entonces, la microhematuria no es sinónimo de glomerulonefritis, pero yo tendré que buscar otros signos. Por ejemplo, si yo busco que la microhematuria, o quiero sospechar que esa microhematuria es de origen glomerular, ¿qué pedirían? Que también es parte de esta glomerulonefritis. ¿Alguien? Sedimentación urinaria. No, no, el sedimento urinario es el examen. ¿Alguien? No. Una biopsia, ¿Alguien? doctor. No, 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 no. Biopsia, porque tú estás Microalbuminuria. pensando, perdón, ¿qué dijo? ¿Hola? Microalbuminuria. No. Puede ser. Eso es en parte, claro. O sea, yo estoy pensando que es glomerulonefritis, puedo pedir proteinuria. Pero no, si no, otro. A ver, en el chat, no he abierto el chat. Que haya Que haya crenocitos. crenocitos, dice Britney. Exactamente. Los crenocitos. Porque el crenocito me está indicando que ese glóbulo rojo ha pasado por los glomérulos y ha alterado su forma o hasta se ha roto. Entonces, esos crenocitos me van a ayudar a determinar si es de origen glomerular o no es de origen glomerular. ¿Por qué? Porque si yo pienso que este paciente, por ejemplo, por hiperplasia prostática, hiperplasia benigna de próstata, puede tener hematuria, hasta microhematuria, por supuesto. Pero si a mí me informan, sí, no hay crenocitos, lo más probable es que esto es de origen no glomerular, es de la vía urinaria, de repente por la misma hiperplasia, etcétera, ¿no? O por ejemplo, cuando un paciente tiene un cálculo renal, el cálculo renal puede dar hematuria franca, pero también puede mostrar como microhematuria, en algunos casos. Entonces, ¿cómo diferencias si es glomerular o no? Con los crenocitos. Entonces también parte de
la glomerulonefritis. Entonces, si yo tengo un paciente que sospecho glomerulonefritis, estoy pensando que está afectado el capilar glomerular y por lo tanto tengo una vasculitis de vaso pequeño. Los capilares pulmonares también se pueden afectar, lo que me va a llevar a manifestación de hemorragia alveolar. Eso lo vamos a ver más adelante en definiciones, que me puede dar pues falta de aire, me puede dar hemoptisis, en la tomografía probablemente voy a ver un marcado compromiso bilateral en la tomografía. Entonces, si yo veo eso, sospecho hemorragia alveolar, eso es altamente sospechoso de un cuadro de capilaritis pulmonar que es de vaso pequeño. Deme un segundito. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver vaso mediano. En vaso mediano vamos a ver, por ejemplo, si se afectan las arterias cutáneas pequeñas, lesiones necróticas y úlceras, infartos. Ven que acá cambia un poco más, o sea, en los pequeños vasos puede haber lesiones necróticas, sí, pero suelen ser muy pequeños, pero básicamente es púrpura. Pero cuando ya las lesiones son grandes, son úlceras, son necróticas, lo más probable es que sea vaso mediano. En las arterias epineurales me puede dar la mononeuritis múltiple, aunque también esto puede afectarse en vaso pequeño. En las arterias mesentéricas me puede dar dolor abdominal, sangrado gastrointestinal y perforación. Muchos pacientes que vemos con problemas de vaso mediano muchas veces debutan con esto. Van a la emergencia por dolor abdominal intenso, sangrado, entran rápidamente a la operación y se encuentran perforación intestinal. Al mandar la muestra a patología es donde sale el diagnóstico de una vasculitis de medianos vasos. Entonces, esa es una de las características de este problema, pero dicen que hay dolor abdominal. ¿Cómo podríamos sospechar que el paciente tiene un cuadro de isquemia intestinal o, bueno, una isquemia en la vía digestiva? ¿Alguien que pueda compartir una idea? ¿Nadie? Hematoquesia melena. Ya, pero eso es cuando se perforó. Eso ya se perforó el paciente. La melena sí es una vía, es la parte digestiva alta, ¿no? Puede ser, se puede perforar el estómago, por ejemplo, se puede perforar el duodeno, no lo sé. Y si es más baja, pues va a darle hematoquesia. Pero eso es cuando se perforó. Pero como yo sospecho que el dolor que tiene el dolor abdominal es de causa isquémica. Porque puede ser un cólico, ¿no? O sea, tiene un cólico abdominal, no sé, se me ocurre por colecistitis. No sé, tiene diarrea. Pero ¿cómo sospecho que es isquémico? A ver, si nadie pregunta. Al azar, a ver. Jonathan Calla. Jonathan Calla. No responde Jonathan Calla. Entonces el que sigue, Jorge Gabriel Kardich. Sí, doctor. ¿Podría ser si luego de una ingesta de alimentos se presenta el dolor? Ya, ¿eso cómo se llama? Está bien, está muy bien. Eso tiene un nombre. A ver, Ah, el sí, chat. pospandreal. Pospandreal. No, ya, está bien, pero ¿cómo se llama eso? Por ejemplo, Jorge, cuando tú has escuchado que de repente viene un paciente está corriendo, empieza a correr y dice, uy, me empieza a doler el pecho. Y después paro, me calma. ¿Eso cómo se llama? ¿Nadie? La Angina, ubicación. doctor. ¿Andrea qué? Una angina, doctor. Angina. Claro, o sea, cuando han escuchado, ¿no? Pues seguro van a llevar en cardiología. Paciente está caminando, está corriendo, haciendo su ejercicio y de repente dice, me duele el pecho. Oh, retroesternal, intenso, se me irradia, dicen. Y para, le calmó. Esa es una angina coronaria, ¿no? Una angina estable. Pero ese paciente que inclusive está en reposo y está con dolor, eso ya no está estable. Probablemente la isquemia es muy intensa, o sea, hay una oclusión severa de la arteria coronaria.
Lo mismo pasa acá, en la arteria mesentérica probablemente esté ocluida y el paciente empieza a comer. Cuando comemos, el peristaltismo aumenta, entonces necesitas más flujo sanguíneo. ¿Eso que lleva? A que si la arteria está con disminución de flujo por la misma crecimiento de la pared, va a haber dolor. Y ese dolor se llama angina abdominal, que es postprandial, como dijo su compañero Carlos. Entonces, eso es importante. Yo les comento esto porque no sé si fue de su universidad, no recuerdo si fue de su universidad, pero hubo una alumna que fue a hacer guardias a cirugía. Hizo guardias en cirugía y pues yo me entero de que ella hacía guardias después que yo vi al paciente. Yo veo un paciente en la UCI, me llaman por un paciente que empezó a tener necrosis digital. Empezó a hacer necrosis digital, había ingresado a la UCI post cirugía de abdomen donde habían hecho una colectomía por una perforación intestinal que había hecho sangrado, eosinofilia, era una sospecha de vasculitis, entonces empezamos a darle un tratamiento. Lamentablemente la paciente hizo otra perforación a los pocos días de la primera cirugía, se volvieron a reoperar, pero se complicó y la paciente falleció. Me encuentro con la alumna un día por en el hospital y me dice, doctor, le comento un caso, me dice, ¿qué pasó? Le digo, sí, una señora que vino por esto, por un dolor, le digo, era una angina abdominal. Y le digo, ¿cómo se llama la paciente tal? Y era la paciente que había visto, y ya me comentó el caso. Es importante lo que les voy a comentar. ¿Qué pasó? La paciente ingresa por dolor abdominal. Ella como alumna empezó a preguntarle y la paciente le decía que el dolor era intenso más cuando comía, o sea que era una angina abdominal. Pero ¿qué pasó? A la paciente le dijeron, muy bien, pónganle su yosina con tramadol y que se vaya a su casa. Le colocan, la paciente mejora parcialmente, pero ella en su interín, o sea, en su intención de, de que el paciente algo más tenía, habla con el residente y le dice, doctor o doctora, esta paciente tiene una angina abdominal, no hay que darle de alta. Entonces dijeron, vamos a pedirle una tomografía. Y en la tomografía se dan cuenta que las asas estaban aumentadas de volumen, había una imagen como un plastrón, y eso hace que entren a sala de operaciones y ahí se dan cuenta que la paciente tenía isquemia intestinal, tenía una perforación, había gran parte del colon que estaba necrótico y eso complicó. Imagínense que la paciente se iba de alta. Esa paciente iba a venir más tarde a la emergencia en estado terrible o probablemente moría en casa. Al final falleció, o sea, al final falleció por complicaciones. Pero ¿quién detectó esto? Lo detectó el alumno, porque el paciente ya se iba de alta. Y no era por la insistencia de la alumna en decirle al residente que por favor no le den de alta y háganle un estudio adicional, esta paciente probablemente no hubiera cambiado el pronóstico, al final falleció, pero iba a fallecer de otra manera. Entonces, eso lo único que hizo ella fue aplicar lo que aprendió en las clases. Entonces, eso me llamó mucho la atención y, nos hizo ver a nosotros que en verdad lo que nosotros estamos haciendo de las clases está llegando a los alumnos y están aplicándolo en su día a día. Entonces, es importante que siempre presten atención a todo lo que les explicamos porque les va a servir, les va a ayudar. Muy bien, continuamos. Si son las arterias renales, puede haber infarto renal. Si las coronarias se afectan, puede haber infarto de miocardio, la angina coronaria, puede haber aneurismas de arteria coronaria o cardiomiopatía isquémica. Aquí van a ver un segundo, lo señalo con rojo. ¿Por qué señalo esto con rojo? Porque esto dice compromiso de las arterias pulmonares pequeñas, o sea, no son los capilares, son las arterias pulmonares pequeñas, o compromiso de las arterias pequeñas de oído, nariz y garganta, ENT. Y acá nos dice que si se afectan las arterias pulmonares pequeñas, pueden dar lesiones necróticas que llevan a cavitación en el pulmón. Y si se afectan las arterias pequeñas en nariz, oído y garganta, nos da rinorrea con costras, epistaxis, sinusitis, sordera, estridor debido a su estenosis glótica. Una consulta, ¿estos síntomas los han visto en alguna enfermedad en especial? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? Pregunto, al azar. Muy bien. William Briones. William, No sabré decirle, doctor.
Ok, gracias. Varinia de Guadalupe Roncal Castro. ¿Sí, doctor? Lo que pregunté, No, no tengo idea, doctor. no tienes idea. Muy bien. Camila Vilca dice TBC. Ah, no, no, no. De las vasculitis me refiero. Madeline, A la policitis granulomatosa de Wegener. ya. A ver, vamos por partes. Primero es granulomatosis con poliangeitis. Dos, no es Wegener, ya no se llama así. Ah, ya les dije, las denominaciones han cambiado hace ya casi 15 años. Entonces, seguir diciendo Wegener ya está desfasado totalmente. Entonces, una es la granulomatous con poliangeitis, la GPA. Muy bien. La GPA, ¿qué tipo de vasculitis es? Si más o menos han revisado el tema con sus tutores. ¿Qué tipo de Microscópico. vasculitis? ¿Cómo que microscópica? De pequeños vasos, ANCA Ah, positivo. de pequeños vasos. Muy bien. Pero acá estamos diciendo vaso mediano. ¿Qué pasó? ¿Está mal la bibliografía? ¿Algo ha pasado ahí? ¿Me he confundido yo? Lo vamos a ver más adelante. No se olviden de eso. Y de grandes vasos tenemos las ramas extracraneales de la arteria carótida, que puede dar cefalea temporal por afectación de la arteria temporal, ceguera por el compromiso de la arteria oftálmica, claudicación mandibular por compromisos de los vasos que suplen sangre a los músculos de la masticación, o puede afectarse la aorta torácica y sus ramas, dando claudicación de miembros superiores, ausencia de pulsos, inigualdad de las presiones arteriales, puede haber soplos o formación de aneurismas. Entonces, cuando yo tenga estos síntomas, ustedes ya van a saber, digo, por ejemplo, glomerulonefritis, tiene toda la hallazgo de glomerulonefritis, es un paciente que tiene con edemas, hipertensión, tiene proteinuria, elevación de creatinina, sedimento patológico con crenocitos, y es una glomerulonefritis, por lo tanto es compromiso del capilar glomerular y eso me indica que es de pequeños vasos. Entonces, o por ejemplo, viene el paciente porque tiene una angina abdominal, tiene una angina abdominal, entonces yo pensaré que probablemente sea una de medianos vasos. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes aprendan. Vamos a continuar. Y como les dije, es de difícil diagnóstico, lo que hace un reto para el reumatólogo el diagnóstico de estas enfermedades, porque tiene muchos imitadores, muchos mímicas. Por ejemplo, en grandes vasos, la enfermedad de Erdheim-Chester, que es rarísima, ya, o sea, ni la revisen, porque si alguien tiene curiosidad, revísela. Yo estoy aún en la búsqueda de esa enfermedad. Sé que en el Perú había un paciente, una vez por curiosidad lo contacté porque el diagnóstico se lo hicieron en el INEM, actualmente en tratamiento, pero es una enfermedad rarísima, muy rara, pero si alguien tiene curiosidad, como digo, revísela, pero puede generar una enfermedad simulando un grande vaso. ¿Por qué? Porque da aortitis. Las enfermedades relacionadas a IgG4 que vemos constantemente actualmente, también puede dar aortitis y simular un gran vaso. Por ejemplo, las colagenopatías como la enfermedad de Ehlers-Danlos, Marfan, ¿por qué? Porque generan aneurismas de aorta, entonces podrían simular también. Muy bien. Condiciones imitando una de vaso mediano, por ejemplo, la vasculopatía livedoide. La vasculopatía livedoide no lo sabemos ver nosotros, lo ven los dermatólogos, son pacientes que hacen úlceras muy, muy severas, pero que cuando se hace la biopsia no muestra vasculitis, no vasculopatía. Eso, lamentablemente, esas úlceras son de difícil manejo, son pacientes que tienen úlceras que lamentablemente no curan. Tenemos la displasia fibromuscular, muy interesante, también que puede simular una de medianos o también de grandes vasos, como un Takayasu, por ejemplo. Y las de pequeños vasos tenemos el síndrome tifosfolípido. ¿Por qué? Porque me puede dar necrosis, pueden ser las infecciones, puede ser la enfermedad relacionada a IgG4, la vasculitis inducida por levamisol. Levamisol es un medicamento que antiguamente, estoy hablando más de 70 años creo, se usaba para el tratamiento del síndrome nefrótico. Sin embargo, se empezó a ver que generaba o inducía problemas autoinmunes. Entonces se dejó de usar, actualmente es de uso veterinario. Sin embargo, el levamisol actualmente lo usan las personas que comercializan cocaína para combinarla. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la cocaína en cuanto a su estructura, o sea, a la parte macroscópica, como tú ves la cocaína, pero también porque puede simular o aumentar los efectos de la cocaína. Entonces,
¿Qué hacen los cárteles? De 1 kilo de droga lo combinan con levamisol y ya tienen 2 kilos. Y así lo venden. Entonces, ese consumo de esa droga contaminada con levamisol puede generar vasculitis en los pacientes que la consumen. Y así tenemos otro. Entonces, tenemos muchas enfermedades que pueden imitar a la vasculitis, a la vasculitis, perdón, sistémicas, y es por eso que tenemos que hacer diferencial. La clasificación, y es acá lo que quiero ver. Recuerden que les dije aquí, esto de aquí, que por qué si esto era del GPA, y está en medianos vasos y GPA es de pequeños vasos, esto lo va a explicar. Esta es la clasificación. Miren, las de grandes vasos tenemos dos. La arteritis de células gigantes, antiguamente llamada temporal, ya no se llama así, se llama arteritis de células gigantes, y la arteritis de Takayasu. Tenemos esas dos dentro de las vasculitis de grandes vasos. Y dijimos que las de grandes vasos es aorta y sus ramas principales, que sería esta más esta. Pero ven que se va un poquito más allá. Y si nosotros vemos la de medianos vasos, nos dice poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Kawasaki no vamos a ver porque Kawasaki lo van a ver en pediatría, así que eso lo podemos obviar. Pero miren, las dos se cruzan. ¿Eso qué nos quiere decir? Que cuando hablamos de vasculitis de vaso grande, hablamos de una vasculitis que predominantemente va a ser de vaso grande, pero podría tener afectación de vaso mediano. Y la de mediano vaso es predominantemente de vaso mediano, pero algo podría agarrar de vaso pequeño, algo, no mucho, pero predominantemente es vaso mediano. Y las de vaso pequeño tenemos dos grupos, las vasculitis asociadas a ANCA y las vasculitis asociadas a inmunocomplejos. Y si vemos las de ANCA, muy bien, agarra capilares, agarra vénulas, pero se va hasta un poquito más allá, se va hacia el mediano. Exactamente. Entonces, las vasculitis ANCA son predominantemente de vaso pequeño, pero podrían tener algo de afectación de vaso mediano. Y es que esta paciente que les comento que la alumna pudo detectar y que al final la paciente falleció, al final fue una granulomatosis eosinofílica. Tenía una eosinofilia tremendamente marcada, la biopsia fue sugerente de eosinofilia en todas las biopsias. O sea, había vasculitis con eosinofilia marcada en biopsia. Entonces fue una granulomatosis eosinofílica, tenía MPO positivo, pero lamentablemente falleció. Y en las de vaso pequeño asociadas a inmunocomplejos, tenemos la vasculitis crioglobulinémica, la IgA, que antes se llamaba de Heno-Schönlein, la vasculitis urticarial hipocomplementémica y la enfermedad antimembrana basal glomerular, también llamada de Good-Pasture. Entonces, estas son las que acabamos de hablar, pero hay otras, como las vasculitis de vaso variable, en las cuales tenemos la enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan. Esto se llaman de vaso variable por dos cosas, porque pueden tener afectación de cualquier vaso, ya sea pequeño, mediano o grande, pero también podría ser que afecten no solo a las arterias, sino también a las venas. En este grupo, por ejemplo, son arteritis de Takayasu, arteritis exógena, poliarteritis, o sea, afectan solamente arterias. Aquí pues son pequeños vasos, o sea, es capilares, acá no hablamos de arteria o vena propiamente. Entonces son arteritis. En cambio, el Behçet puede generar compromiso de arteria, pero también de vena. Y en Cogan es básicamente afecta también pequeños, medianos o grandes vasos. Hay un artista muy famoso que tiene síndrome de Cogan, que es Aston Kutcher, que es un actor, creo, de películas juveniles. Él tiene síndrome de Cogan. Y gracias a él se está, digamos, dándole mayor énfasis al estudio de las vasculitis, porque pues él está representando a estos grupos de pacientes que son enfermedades muy raras y que a veces no se toman en cuenta. Las vasculitis de órgano único, tenemos, por ejemplo, órgano único porque solo afecta un órgano. Por ejemplo, la angitis leucocitoclástica cutánea, o sea, que te da vasculitis solo de piel. La arteritis cutánea, si es un poco más grande, está de vaso mediano. La que afecta al sistema nervioso central primaria, la ortitis aislada. Y tenemos las otras que dijimos que son asociadas a otro tipo de enfermedad o asociadas con etiología probable. Muy bien, esto vamos a avanzar un poquito, aunque ya.
Bueno, aquí es lo que les he dicho. Las de grandes vasos, predominantemente grandes vasos, pero también puede afectar dice, any size artery may be affected. O sea, significa que no solo es de grandes vasos, predominantemente de grandes vasos, pero también puede afectar arterias medianas. Tenemos Takayasu y arterias celular gigantes. Las de mediano vaso afectan principalmente las arterias medianas, que son definidas como las viscerales y sus ramas, ¿no? Muy bien, tenemos poliarteritis nodosa y Kawasaki. Y acá quiero hacer dos diferencias. Tenemos las de ANCA y tenemos la de asociada a inmunocomplejos. La diferencia entre las dos es que esta dice asociada a inmunocomplejos, o sea, los inmunocomplejos abundan en la biopsia, mientras que esta suele ser pausi inmune, es decir, que hay escasos o ningún inmunocomplejo en la biopsia y se asocian a ANCA. Ahora, la epidemiología de la vasculitis va a depender de la zona. Por ejemplo, la epidemiología en Europa no es igual a la de Australia o a la de América del Norte o a la de Latinoamérica. Por ejemplo, en este estudio que hemos hecho nosotros en el servicio de reumatología con el grupo de Brasil del doctor Alexandre Wagner de Souza, en él comparamos nuestras incidencias o prevalencias de nuestros pacientes con vasculitis. ¿Y qué encontramos? Miren, ellos tienen muchos pacientes con BSET. BD es enfermedad de BSET. Miren, 37% menos 1.8. Ellos también tienen mucho más arteritis de células gigantes, 9.8% versus 0.9. Y tienen mucho más Takayasu, miren, 25% versus 6.9%. Sin embargo, nosotros tenemos más vasculitis ANCA, porque tenemos más poliangitis microscópica, 67% versus 2.8%. Y entonces, a pesar que nosotros somos Latinoamérica, las diferencias son grandes. Y probablemente eso nos dice que hay probablemente eh, otros factores que pueden estar involucrados, como por ejemplo la genética. Ahora sí, vamos a ir revisando una por una rápidamente para ya ir terminando con la clase. Vamos a revisar arteritis de células gigantes. Es la vasculitis más común en adultos, tanto en Europa y en Estados Unidos. Se da a partir de los 50 años y mientras más edad tenga el paciente, la incidencia va a aumentar mucho más. Es más común en mujeres que en hombres y la prevalencia es mucho mayor en europeos, mientras que en hispanos es mucho más baja. El cuadro clínico de la arteritis de células gigantes se va a dar por la oclusión arterial y los síntomas sistémicos. Entonces tenemos cuatro grupos de pacientes. Hay un grupo de pacientes que tiene afectación craneal, o sea, hay arteritis craneal, que se manifiesta por dolor de cabeza, o sea, la cefalea, dolor en el cuero cabelludo, neuropatía isquémica, o neuropatía óptica isquémica, perdón, claudicación mandibular, isquemia del sistema nervioso central y puede estar asociado a polimialgia reumática. Yo me acuerdo mucho de una paciente en otro hospital antes de estar en Almenara, en el cual me llaman porque la paciente tenía artralgias. Me llaman por las artralgias, básicamente. Entonces yo voy a verla y la paciente me llamó la atención porque su cabello estaba totalmente desordenado, una señora de más o menos 70 años, con unas facies dolorosas, y yo le digo, bueno, vengo para verlo, porque dice que está con dolores articulares, sí, pero a mí me duele mucho la cabeza, estoy así hace mucho tiempo, y le digo, y su cabello, le digo, ¿por qué está así? No puedo peinarme, doctor, me paso el peine y me duele. Esa es una sensibilidad del cuero cabelludo. Veo los reactantes fase aguda volando, era una arteritis celular gigante, le inicié prednisona, a los 2 días ya la paciente estaba sin dolor, estaba excelente, entonces era una arteritis de células gigantes. El otro grupo de pacientes puede dar un síndrome febril o una fiebre de origen desconocido, es decir, hay fiebre, hay anorexia, pérdida de peso, sudoración, pero no hay cefalea. Es por eso que ya no se llama arteritis de temporal, porque no todos van a tener compromiso temporal, o sea, con cefalea, puede haber este grupo con fiebre. ¿Y qué más también nos hace decir que el paciente no debe decirse la arteritis temporal? El otro subgrupo, que es el grupo de ortitis o de arteritis de células gigantes de grandes vasos. Es decir, no hay compromiso craneal, no tiene cefalea, no tiene estos síntomas, sino tiene síntomas de grandes vasos, claudicación de miembros superiores, ausencia de pulsos, puede haber insuficiencia aórtica y puede haber polimialgia reumática. Y el cuarto grupo es de la polimialgia reumática aislada. La polimialgia reumática da dolor en las cinturas, o sea, en la cintura escapular y en la cintura pélvica, es un dolor muy intenso, de predominio en las mañanas,
se puede asociar a síntomas generales como fiebre, malestar, decaimiento, hiporexia, etcétera. Sin embargo, este último grupo puede ser algo controversial, ya que algunos sugieren que no es un subgrupo de pacientes, sino que más bien los pacientes con arterias gigantes tienen pielimialgia reumática como asociación. Algunos dicen que es un subtipo como previo a la arteritis gigante propiamente, pero eso todavía está un poco en discusión. Y como ven acá, el dolor de cabeza es solamente el 70% de los casos, por eso es que no todos tienen cefalea, no todos tienen compromiso craneal. La claudicación mandibular es del 50%, los síntomas constitucionales también, 40% puede tener polimialgia reumática, miren, pérdida visual del 20%, los pacientes a veces vienen con la neuritis óptica isquémica y es algo irreversible, ¿no? Y la mayoría tiene también la BCG bastante alta. En la claudicación mandibular es del dolor en los músculos maceteros o temporales durante la masticación, perdón, es bastante específico de la enfermedad. Si ustedes encuentran eso, pues sospechen mucho en esta enfermedad. Y puede haber claudicación de lengua, inclusive, que es raro, y que se puede desencadenar cuando el paciente habla o canta, y puede estar asociado a infartos de lengua, como ven acá, miren esta imagen, es un infarto en la lengua. Los síntomas visuales, digamos, como parte de inicio de enfermedad, el paciente puede tener diplopía o pérdida visual, pero cuando se da esta pérdida visual es por la neuritis óptica isquémica anterior, el NOIA, que es lo predominante y lamentablemente es irreversible. ¿Y qué nos ayuda a sospechar que puedo tener yo esta neuritis óptica? Que tenga visión borrosa o amaurosis furax. No suele ser al debut, en algunos casos puede haberlo, pero no suele ser así. Y la causa es la oclusión de la arteria ciliar posterior. En cuanto a la polimialgia reumática, estábamos hablando de eso hace un momento, es aquel paciente en la cual se afectan las cinturas tanto escapular y pélvica, lo que da dolor y rigidez en cuello, hombros y cintura pélvica. El paciente se dice es un dolor intenso, es como el dolor en la carne, te dicen, o sea, es como, no es una contractura propiamente. Es bilateral y de predominio matutino e inclusive puede dar dificultad para levantarse la cama, el inodoro, cepillarse los dientes. Pueden limitarse en los rangos en hombros sin cadera en gran porcentaje de los pacientes y no hay un marcador, o sea, no hay un examen propio que me diga, este paciente tiene polimialgia reumática o artritis celular gigante. Y como les dije, puede estar aislado de la artritis celular gigante o puede ser un subtipo, eso todavía está un poco en discusión. El compromiso de grandes vasos en la artritis gigante puede ser clínicamente en el 25% de pacientes, o sea, que tenga la claudicación, que tenga la ausencia de pulsos, etc. Pero esto es más importante, subclínico en el 80% a través de PET-CT. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un paciente con artritis gigante craneal, o sea, que tiene compromiso solamente de cefalea, y yo le pido un PET-CT, el 80% de estos pacientes que aparentemente solo tienen craneal van a tener imágenes de inflamación en el PET-CT que está marcando, por ejemplo, los grandes vasos como la aorta. Entonces, muchas veces puede ser subclínico. Se suelen comprometer la arteria carótida y su clave axilar con más predominancia. Es infrecuente en los miembros inferiores y que es de síntomas craneales. Y miren, si yo hago una biopsia de arteria temporal en estos pacientes que son exclusivos de grandes vasos, el 50% de ellos puede estar sin alteración. Y la aorta, al ser uno de los lugares donde va a afectar predominantemente, puede generar aneurismas, los que son 17 veces más frecuentes en este grupo de pacientes. La asociada a fiebre de origen desconocido es en el 10 a 15% de los pacientes. El examen físico suele ser normal, pero aquí sí tienes que realizar la biopsia. O sea, si tú sospechas que la fiebre es por una arteritis de células gigantes, pues tienes que hacer la biopsia a pesar que el paciente no tenga cefalea. Y lo otro es que puede haber síntomas generales, eso ya es conocido, puede haber fiebres también, algo tanto en la polimialgia reumática como en la arteritis celular gigante, la fiebre puede estar presente. Esto es algo importante. El BCG y el PCR pueden estar elevados, no pueden, están elevados en la arteritis celular gigante o en la polimialgia reumática. Si ustedes ven un paciente en el cual sospechan arteritis celular gigante y los reactantes de fase aguda están normales, pues sospechen otra cosa, o sea, no es una polimialgia reumática. Van a encontrar casos, seguramente ustedes van a decir, pero hay casos publicados que dicen que puede haber arteritis celular gigantes con BCG y PCR normal. Sí, o sea, pueden haber casos, pero no es la regla. Estos pacientes probablemente han sido sometidos a muchos exámenes para descartar otros problemas.
pero básicamente tienen que tener los pacientes tanto BCG y PCR para poder sospechar de arteritis de célula gigante o polimialgia reumática. Y como parte del proceso inflamatorio, pues puede haber anormia normo-normo, puede haber trombocitosis. La biopsia es necesaria. Hay que hacer un segmento grande. ¿Alguien sabe por qué tiene que ser el segmento grande? De 1,5 a 2 centímetros. ¿Alguien? Porque las lesiones son multifocales en la arteria. Ya son multifocales, digámosle así, puedes decirle multifocal, pero lo ideal que sean, o que se diga es que son parcheadas. Es decir, puede haber áreas de enfermedad con áreas de normalidad. Entonces, si yo saco una muestra muy pequeña, probablemente lo que va a pasar es que pueda tener tanta mala suerte que tomo la parte que está normal y mi biopsia va a salir normal. Entonces, mientras más grande sea el segmento, entre 1,5 a 2 centímetros, la probabilidad de encontrar enfermedad es mucho mayor. Si es negativa, la biopsia no descarta el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya dijimos, puede ser parcheado, entonces puede ser que seamos tan piñas que agarramos la parte que no está afectada y pues va a salir negativo. Y que sea la biopsia bilateral no es recomendado a menos que tú tengas una alta sospecha de la enfermedad. Si no tienes otra cosa y tienes que hacer la biopsia al otro lado, bueno, hazla. Pero en realidad no se recomienda. Entonces, para el tercer de gigantes habían criterios del año 90, pero estos ya han sido actualizados en el 2022, en el cual pues dan puntaje, y estos criterios en los cuales dan puntajes para mí son mucho más interesantes, mucho más ideales, porque le das más peso a aquellas manifestaciones que son mucho más características de la enfermedad. En cambio, en algunos criterios, como decíamos, completas uno, completas por lo menos 3 de 4 o 5, o 3 de 5 para que tengas, clasifiques, pues no le da el mismo peso a todas o perdón, le da el mismo peso a todas las características y eso no necesariamente va a ser más justo, ¿no? Entonces, para clasificar al paciente, primero tiene que tener 50 años a más y vamos a darle un puntaje, siendo los puntajes más altos cuando la biopsia de arteria temporal es positiva o hay signo del halo a la ultrasonografía, a la ecografía. O, por ejemplo, la pérdida visual te da más de 3 puntos. Entonces, cuando sumamos de aquí 6 o más puntos, clasifica como arteria célula gigante. Y acá vemos, por ejemplo, algunas imágenes interesantes de un paciente. Un segundito, creo que me estoy quedando sin batería. A ver, no, todo bien. Muy bien. Eh, Vemos un paciente en el cual esto de acá es, ¿alguien tiene una idea qué es esto? Es una disección aórtica. Algunos pacientes con arteritis gigante de compromiso vaso grande pueden debutar así, con disecciones aórticas. Tengo una paciente que veo particularmente que debutó así, que actualmente está con tratamiento biológico y le va muy bien. Acá, por ejemplo, vemos estenosis de arterias, este es también compromiso vaso grande. Y acá lo que se ve es el signo del halo, que es un hallazgo ecográfico altamente sospechoso de arteritis gigante. Y mire, lo ponen al nivel de la biopsia. O sea, si tú tienes signo del halo, tiene el mismo peso, el mismo valor que una biopsia de la arteria temporal. Para hacer el signo del halo hay que tener experiencia, hay que tener entrenamiento para hacer este tipo de exámenes y que no cualquier radiólogo lo puede hacer. Y el tratamiento depende. Si solamente es polimialgia reumática, el tratamiento es con 15 a 20 miligramos de prednisona, con tapering o descenso progresivo. Pero si el tratamiento es de arteritis de células gigante, depende si hay compromisos severos o no. Y los compromisos severos es que tenga pérdida visual o síntomas visuales, o sea, que por ejemplo empiece a tener diplopía. Tú sabes que eso va a llevarlo probablemente a la neuritis óptica. Eso es lo que te está diciendo, este paciente va a ser neuritis, entonces tengo que tratarlo de otra manera. O tiene isquemia crítica, o isquemia craneal crítica, es decir, que tenga un stroke. Si es así, tengo que darle pulsos de glucocorticoides seguidos por glucocorticoides y algunos sugieren iniciarle tocilizumab, mientras que si no tengo estos síntomas severos, le puedo dar solamente dosis altas de corticoide, que casi siempre es 1 miligramo por kilo. En cuanto a arteritis de Takayasu, se llama Takayasu por Mikito Takayasu, que fue un oftalmólogo que en 1905 vio muchos pacientes, mujeres jóvenes, que tenían alteraciones de la arteria oftálmica. Y ahí fue que encontró que estos pacientes tenían estenosis. La incidencia es más alta en Asia, sobre todo en el Asia oriental,
es más común en mujeres, como ven ahí, la relación es muy parecida al lupus, mejor a hombres es 9-1. Las lesiones aórticas pueden diferir en cuanto a su incidencia o su prevalencia, siendo más prevalentes, por ejemplo, en Japón y Corea, el compromiso de ahorco aórtico, mientras que en medio de este sur, la aorta abdominal. Y la edad promedio es de 20 años. En cuanto al cuadro clínico, depende. O sea, hay como al igual que en la arteritis gigante, hay cuadro clínico debido a la isquemia y hay otro cuadro clínico dado por los síntomas generales. Esto puede llevar a tener un curso de la enfermedad simultáneo, o sea, que tengan las dos cosas, tanto la parte inflamatoria y la parte isquémica a la vez, o que primero haga como un doble fase, primero hace la parte sistémica, o sea, fiebre, malestar, y luego empieza a hacer los síntomas de isquemia. Y puede ser autolimitado y monofásico en algunos casos con el 20%. Este cuadrito es el que más me interesa que aprendan o que vean, en el cual vemos que los pacientes se afectan principalmente en la arteria subclavia. Y cuando se afecta la arteria subclavia en casi el 90% de pacientes, los síntomas que nos va a mostrar esta afectación de la subclavia es claudicación de miembros superiores y ausencia de pulsos. La que sigue es el compromiso de la carótida común, casi el 60%. Y al afectarse la carótida común, pues va a haber alteraciones visuales como amorosis fugas, puede haber strokes, puede haber accidentes isquémicos transitorios o los famosos síncopes. El que sigue, por ejemplo, es la aorta abdominal. Al estenosarse la aorta abdominal ya no va a ir sangre hacia los miembros inferiores, eso va a generar claudicación de miembros inferiores, puede haber hipertensión por compromiso de la arteria renal, puede haber angina abdominal por el compromiso de la arteria mesentérica. Y así vamos viendo que hay otros lechos, por ejemplo, el renal, si se compromete la arteria renal va a haber hipertensión, si se, por ejemplo, se afecta el eje celíaco, puede haber angina abdominal, etcétera. Entonces, dependiendo del lecho, vamos a tener síntomas. Pero recuerden que el lecho vascular más afectado es la subclavia. En laboratorio sí tenemos que ser un poquito más cautos. Recordemos en arteritis gigante, dijimos, la arteritis gigante y el polinealgia reumática tienen que presentar reactante fase aguda alta. Si son normales y este paciente está en estudio por una posible arteritis gigante, piensa en otra cosa. Lo más probable es que no sea. Pero en la artritis Takayasu eso cambia, no es tan así, porque está elevado en el 80% de pacientes, pero miren, el BCG puede estar normal en 30% de pacientes y elevado en 40% de pacientes inactivos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un paciente que está con la arteritis de Takayasu totalmente activa, está progresando, está estenosando arterias y sus reactantes de fase aguda pueden ser normales. Y que también puedo tener pacientes con los reactantes persistentemente altos, pero su enfermedad ya está totalmente controlada. Esto me puede traer problemas, porque si un paciente está activo y los reactantes fase 1 están normales, yo diré, bueno, este paciente está con los reactantes normales, no le doy ningún más tratamiento adicional, lo dejo en mantenimiento y probablemente se siga estenosando y va a venir cuando ya tenga problemas serios irreversibles. O en el otro caso, yo puedo tener un paciente que está totalmente inactivo, pero los reactantes están altos, y diré, no, están los reactantes altos, hay que darle más tratamiento. Y le empiezo a dar más tratamiento, lo que le puede tener más eventos adversos y probablemente no lo necesite. Entonces, ¿cómo evalúo la actividad en un paciente en el cual el BCG y el PCR pueden estar normales en un paciente activo? Ahí nos vamos a apoyar de las imágenes. Entonces, para yo hacer un seguimiento adecuado en un paciente con Takayasu, las imágenes son importantes, entre ellas las imágenes por angioresonancia, que son las más sensibles para la actividad. Podemos ver la angiografía. La angiografía es una imagen en 2D, pero es en vivo. Es una imagen en la cual hacen los radiólogos intervencionistas, se pinta con contraste, pero son imágenes que no me van a decir si el paciente está activo o no. Me podrían decir, por ejemplo, que tiene nuevos lechos, que eso sí me indicaría que está progresando, pero en el momento no me puede decir si es activo o no el paciente. Algo que el MRI, o sea, la resonancia y el PET-CT sí lo pueden hacer, ya que el PET-CT también me puede marcar áreas hipermetabólicas que me indicarían inflamación. Acá vemos, por ejemplo, las arterias, miren, la estenosis en la arteria subclavia, vemos arterias acá que están totalmente desaparecidas, no están los troncos porque están estenosadas severamente. Aquí también vemos arterias que están con estenosis marcadas y acá vemos, por ejemplo, en esta arteria aorta abdominal,
Hay una estrechez de la luz, pero también alteración de la arteria renal izquierda. Acá vemos unas imágenes por resonancia magnética donde encontramos edema, que indica el edema del vaso que hay inflamación. Y el PET-CT también nos muestra áreas hipercatabólicas. Entonces, en el caso de la arteritis de células gigante, nosotros usamos los reactantes de fase aguda para ayudarnos al diagnóstico, pero también el seguimiento. Mientras yo le voy dando tratamiento, el BCG y el PCR normalizarán. Pero en Takayasu no, en Takayasu es diferente. En Takayasu probablemente el seguimiento lo tenemos que hacer con angioresonancias, porque los reactantes pueden ser muy, muy dispares en el seguimiento. También hay criterios de clasificación, habían los criterios del año 90, y acá ha cambiado algo, porque la edad es de 60 años hacia abajo. Antes decían, no, si tiene 40 años hacia abajo es parte de los criterios de Takayasu, pero acá se tomó que la edad puede ser hasta 60. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes pueden tener solamente la fase inflamatoria y hacer, digamos, los síntomas isquémicos mucho más años después. Entonces, puede debutar la enfermedad en años mucho mayores a los 40 años. Por eso es que se toma 60. Y vamos a ver que también le dan más peso a ciertos ítems, como por ejemplo tener compromiso abdominal con compromiso renal o mesentérico es altamente específico y por eso le dan 3 puntos. ¿Cómo clasificas? Con 5 o más puntos. Muy bien. El tratamiento, igual. Si tú tienes un tacallazo que acabas de diagnosticar, está activo, le tienes que dar altas dosis de glucocorticoides combinados con un DIMAR que puede ser metotrexato o azathioprina. Pero, ¿qué pasa si tú tienes cambios vasculares identificados en los estudios de imagen? Por ejemplo, tienes inflamación en las imágenes no sé, se me ocurre PET-CT o angioresonancia, tienes que aumentar la inmunosupresión. Pero si hay progresiones de las lesiones vasculares existentes, en las cuales tú sospechas que hay síntomas de enfermedad activa, tienes que escalar. Pero si el paciente está activo, perdón, está sintomático y no hay cambios en imágenes, pues solamente continuar con el medicamento y hacer tapering progresivo de la prednisona. Entonces pasamos a vaso grande, a vaso mediano, perdón, entre ellas tenemos la poliartritis nodosa, Kawasaki no lo vamos a tocar. La poliartritis nodosa, su incidencia es de 2 a 4 por millón. En Alaska, miren, llegó a ser hasta 77 por millón por el virus de hepatitis B. Sin embargo, actualmente la PAM por hepatitis B es menor al 10% de los casos porque recordemos que hay vacunación universal contra hepatitis B. Se da igual tendencia en hombres y mujeres, se da igual tendencia en niños y adultos. Y la poliarteritis nodosa que vamos a ver nosotros es la primaria, o sea que no tiene causa. Pero hay algunos precipitantes, por ejemplo, la infección por hepatitis B, como vimos acá en Alaska, la hepatitis C, otros virus como el parvovirus B19, el VIH, la leucemia y células peludas. Hay otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad VEXAS, que es una enfermedad recién diagnosticada en 2021, el DADA2, que es el déficit de DADA2 que nos puede dar en los pacientes niños. Hemos tenido algún caso de un caso muy fatal que lamentablemente falleció el niño por este cuadro de déficit de ADA2. No sugiero que no lo vamos a ver tampoco. Si alguien tiene curiosidad, revise qué es el déficit de ADA2, un cuadro bastante interesante que no se trata como una poliartritis nodosa, se trata con otros medicamentos como los anti-TNF, por ejemplo. Entonces, si alguien tiene curiosidad, por ahí lo revisa. Y acá está este cuadro, me gustó. Aquí está, digamos, la referencia para que ustedes puedan descargarlo si quieren, donde nos dice, por ejemplo, con fisiopatología, cómo es los síntomas. Por ejemplo, se están inflamando las arterias subcutáneas, pues nos va a dar púrpura palpable o necrótica. Si se inflama la arteria renal, insuficiencia renal, puede haber hipertensión maligna, pueden haber mialgias. Si se afecta el corazón y hay isquemia, nos va a dar falla cardíaca. La formación de interleucinas proinflamatorias aumenta el BCG, el PCR, puede haber fiebre, puede haber dolor testicular si se afecta el testículo, si se afecta la vesícula también. Vamos a ver que los síntomas básicamente se dan por la isquemia del órgano afectado. Y acá quiero ver justamente el de la PAN localizada. Hemos tenido casos en los cuales el paciente, por ejemplo, viene a la emergencia por dolor abdominal, en hipocondrio derecho, sospechan colecistitis, hacen una ecografía, no hay cálculos, dicen que no, pero el paciente sigue poniéndose mal, lo operan y encuentran una vesícula necrótica. Me la mandan a anatomía patológica y encuentran que es una poliarteritis nodosa solamente de la vesícula, no tienen otros lados. Y puede pasar lo mismo en el testículo, puede pasar lo mismo en el apéndice, puede pasar en la piel. Y la piel es el órgano único más común, es el 10% de los casos y es un cuadro que puede residuar mucho.
Los criterios de clasificación de la poliarteritis nodosa no han cambiado desde el año 90. Aún siguen con esos criterios hasta el momento. Recuerden que hasta el año 94 no existía la poliarteritis microscópica, que es una de las ANCA, sino que estaba dentro de la poliarteritis nodosa. Le decían la micropan, le decían inclusive. Pero a partir del año 94 se encontró que la poliarteritis microscópica es una entidad diferente y por eso pasó a la vasculitis ANCA y solo es comparado con las poliarteritis nodosas propiamente. En laboratorio no existen autoanticuerpos que me digan que un paciente tiene que tiene poliarteritis nodosa. Las ANCA siempre son negativos, pero van a haber reactantes de fase aguda elevados, va a haber anemia, trombocitosis como parte del proceso inflamatorio. La biopsia se tiene que hacer de ser posible en los pacientes y los podemos apoyar con otros exámenes como la electromiografía si tuviera compromiso neurológico. La angiografía es un examen importante porque esta enfermedad puede generar microaneurismas, como vemos acá, lo que señalan las flechas en el riñón. ¿Y por qué es importante eso? Porque si tú por alguna casualidad quieres biopsiar ese riñón y tiene estos aneurismas, le vas a hacer daño y el riñón probablemente se pierda porque si revientas uno de estos aneurismas va a sangrar y nadie lo va a salvar. El tratamiento depende si hay enfermedad severa o no severa. ¿De qué depende si es severo o no severo? Hay un score que se llama el Five Factor Score, o sea, un score de 5 puntos, en los cuales si tú presentas uno de esos, por lo menos uno de esos ítems, pues hablas de enfermedad severa. Si el Five Factor Score es cero, es decir, que no tienes ninguno de esos ítems, se trata como no severa. Alguno de los ítems del Five Factor Score es que tengas hayas tenido compromiso del sistema nervioso central, si has tenido pancreatitis, por ejemplo, o has tenido isquemia intestinal, si has tenido compromiso de la creatinina, etc. Entonces, algunos de ellos son bastante severos. Si has tenido uno de esos, pasas a enfermedad severa y se recomienda alta dosis de corticoides con ciclofosfamida. Pero si la enfermedad es no severa, se recomienda pues glucocorticoides a no dosis tan altas, dosis bajas, asociado a un DIMAR que puede ser el metotrexato y la satioprita. La plasmaféresis no se usa en la poliarteritis nodosa, solo se usa en los casos que sea poliarteritis nodosa asociada a hepatitis B, que como le digo, ya no es algo común. En el último congreso de vasculitis que fue este año, el Congreso Mundial, hubo una exposición en la cual era poliarteritis nodosa y hacían como un contest. A un médico expuso que la poliarteritis nodosa no existe primaria, que todas las poliarteritis nodosas son secundarias, y el otro expuso que sí es primario. Lo que dijo el primer médico que decía que las poliarteritis nodosas no son primarias, dio puntos muy interesantes. Sobre todo dijo que cada vez estamos viendo nuevas enfermedades que se asocian a vaso mediano y que al final son no una poliarteritis nodosa, sino que esta enfermedad, por ejemplo, el VEXAS, esta enfermedad que ha sido diagnosticada recién en el 2020-2021, tiene contra esas manifestaciones poliarteritis por compromiso de medianos vasos, perdón. Y se ha visto que muchos pacientes que eran catalogados como poliarteritis nodosa eran VEXAS. Entonces, él dice que en el tiempo vamos a descubrir nuevas enfermedades y al final ya no va a quedar ninguna primaria. Sin embargo, el otro doctor, que es el doctor Ömer Karadağ de Turquía, él sí sugirió que habían primarios. Y nosotros vemos acá, no son muchos, pero vemos que son primarios. Y este es como un tip. Un paciente con una poliarteritis nodosa primaria, que se trata muy bien, no suele recidivar, es decir, ya no se vuelve a activar nunca más. El paciente va a estar muy bien. En cambio, si tú tienes una poliarteritis nodosa, que le hace un tratamiento estándar y no mejora o se reactiva prontamente, ese paciente tiene una poliarteritis nodosa secundaria y hay que buscar probablemente la causa. Entonces, ese es como un pequeño tip. Y para ir terminando, las vasculitis asociadas a ANCA. Acá vimos que eran las de predominantemente pequeño vaso, son tres, que son la poliangitis microscópica, la granulomatosis con polyangiitis y la granulomatosis eosinofílica. Las tres comparten algo, las tres son necrotizantes. Sin embargo, la granulomatosis con polyangiitis es necrotizante y granulomatosa, y la eosinofílica es necrotizante, granulomatosa, pero rica en eosinófilos. Ya no se dice, ya no se dice Wegener, ya no se dice Chorstrauss, por favor, si alguien de eso, si ustedes siguen diciendo eso, están totalmente desfasados, si están revisando bibliografía y dice todavía esto, esa bibliografía está desfasada. Ya actualmente, ya como le digo, ya van a ser 15 años que se dieron estos nuevos nombres, y ya pues deberíamos estar familiarizados.
La incidencia de estas vasculitis depende mucho del área. En las partes, por ejemplo, en Asia Oriental, como Japón, China, es altamente predominante la poliartritis microscópica, mientras que me voy a Gran Bretaña, en Gran Bretaña es más común la granulomatosis con poliangeitis. Si me voy al Asia un poquito más occidental, como Turquía, es más común la granulomatosis con poliangeitis. Si me voy a España, en España hay datos actuales donde la poliangeitis microscópica es más común. Pero ¿qué pasa con nosotros y Latinoamérica? Nosotros acá en Perú hemos hecho un estudio en el Hospital Almenara y en ese estudio hemos demostrado con 212 pacientes que predomina el sexo femenino y principalmente son los pacientes con polingitis microscópica, con compromiso renal o neurológico pulmonar a la cabeza. Cuando desglosamos estos pacientes, vamos a ver que la edad promedio en la polingitis microscópica es de 61 años, como a nivel mundial, predomina el sexo femenino. En la granulomatous con polingitis, la edad promedio es 53 años y la distribución es muy similar entre hombres y mujeres. Y la eosinofílica es mucho menor, es 48 años, pero predomina el sexo masculino, como dicen en otros lados. Lo que sí estábamos en común en todas las partes del mundo es que la eosinofílica es la de menos frecuencia. Las otras dos sí depende de la zona. Inclusive en Latinoamérica diferimos. Por ejemplo, México, que es un área muy similar étnicamente a nosotros, ahí predomina la granulomatosis con polangitis. En cambio, nosotros predomina la polangitis microscópica. Entonces pueden haber factores ambientales, factores genéticos que influyan en este resultado. Y sobre la sobrevida también vimos que a los 10 años casi el 50% de pacientes fallecidos, probablemente porque el acceso a los tratamientos hace muchos años, sobre todo a rituximab, que es uno de los medicamentos de elección en vasculitis ANCA, no estaba disponible. Entonces, al aumentar el uso de este medicamento en los últimos años, probablemente cambie esta curva. Miren, aquí está la referencia para que lo busquen, es gratuito. Y este es un cuadro donde pues están las manifestaciones de las tres y donde nos dice dónde es más frecuente una que otra. Si ustedes revisan este cuadro con mucha paciencia, van a ver que un examen lo van a dar bastante bien. Pero quiero irme a lo que vimos al inicio. Por ejemplo, en ENT, que es el compromiso ear, nose, throat, es decir, nariz, oído y garganta, en la polingitis microscópica es infrecuente, pero en la granulomatous con polingitis es más frecuente, entre 60 y 80%. ¿Y qué hay? Sinusitis, hay nariz sencilla de montar, la rinitis con costras, deformidades del septum, otitis media, sordera. Y en la EGPA o la eosinofílica hay rinitis alérgica, formación de pólipos. Pero dijimos, esto es de mediano vaso cuando vimos al inicio, no era de vaso mediano. Pero recordemos que hemos dicho que la granulomatosis, o perdón, en general la vasculitis ANCA son predominantemente de vaso pequeño, pero podría haber compromiso de vaso mediano, ¿no? Por ejemplo, algo importante que quiero esto lo van a revisar, le digo, si gustan, tómenle foto o busquen directamente la referencia, pero algo importante que quiero saber, que quiero que sepan, es esto, sobre el ANCA. Si bien es cierto, la enfermedad se llama vasculitis ANCA, a pesar de que se llame así, puede haber pacientes con ANCA negativo. Y eso se lo demuestro acá. En la poliangitis microscópica, la gran mayoría es ANCA P o perinuclear o ANCA MPO o mieloperoxidasa. Ojo, no es exclusivo, porque algunos dicen, mire, si tiene PR3, es granulomatosis con poliangitis. No, no, no es así, no funciona así. Si bien es cierto, es más probable que lo sea así, no necesariamente sea. ¿Por qué? Acá estamos viendo, la poliangitis microscópica, la mayoría puede ser MPO, pero también un porcentaje puede ser PR3 y otro porcentaje más pequeño puede ser ANCA negativo. Y la granulomatosis con poliangitis ex Wegener, como ustedes ven, la gran mayoría son PR3, pero puede haber un pequeño porcentaje que sean MPO. Y para eh, denme un segundo, algo urgente, un segundo.
Ya, ahora sí. Y en el otro, la eosinofílica, un gran porcentaje de pacientes suele ser ANCA negativo. Un pequeño porcentaje suele ser MPO o perinuclear. Esta de aquí, la eosinofílica, nosotros no la solemos tocar junto con las otras dos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad un poco más diferente. Tiene características que se comparten mucho con los síndromes hipereosinofílicos y suele ser a veces de diagnóstico un poco difícil. Por ahí creo que en un grupo vimos una colega, una médico, que vino a la consulta porque estaba en estudio por hipereosinofilia, habían hecho estudios amplios, amplios, tenía poliposis nasal, muchas cosas adicionales, que fue diagnosticada finalmente como una granulomatosis eosinofílica. Pero a veces el diagnóstico puede ser difícil, porque esta enfermedad tiene un componente vasculítico, como por ejemplo eh, la neuropatía, puede tener compromiso renal que es rarísimo, puede tener púrpura palpable, pero tiene también un compromiso alérgico, que es la rinitis alérgica, la poliposis, el asma. Entonces, a veces predomina uno más que otro, entonces a veces puede confundir con los síndromes eosinofílicos. Por eso es que muchas veces esta de acá no se toca junto con estas dos, pero es bueno que lo sepan. Aquí vemos, por ejemplo, una nariz sencilla de montar, característica. Acá vemos la deformidad del septum, vemos que está más hacia la parte derecha, pero también con nariz sencilla de montar. Acá lo que vemos, miren, una sinusitis, ¿no? Vemos el seno paranasal maxilar, lo vemos con un nivel, y también hay un aumento de las glándulas lacrimales, que pueden ser sugerentes también de la inflamación. Acá vemos estenosis subglótica, acá vemos la glotis que no está irregular, y hay un tejido alrededor, es una estenosis subglótica. En este gráfico vemos que el bronquio derecho está totalmente permeable, pero el bronquio izquierdo, miren, está estenosado en su entrada, es como arrosariado. Este es una estenosis bronquial. Y esa estenosis bronquial lo vemos acá, miren, acá está la carina, acá está el bronquio principal, pero miren, el otro bronquio está totalmente cerrado. Acá vemos una proptosis ocular, este es un pseudotumor retroorbitario que se caracteriza, pues, o que se ve en pacientes con granulomatosis con polyarteritis, pero puede haber otras enfermedades que lo muestren. Acá tenemos una escleritis necrotizante, que eso puede llevar al paciente a perder la visión. Acá también vemos la escleritis. Acá vemos un nódulo pulmonar, muy, muy bonito. Cuando ustedes ven un paciente con nódulos pulmonares, pues pueden pensar que es una granulomatosis con polyarteritis. Pero en nuestro medio hay que pensar otras cosas. Puede ser una tuberculosis, ¿no? Puede ser un cáncer, puede ser una aspergilosis, entonces hay que hacer bastantes diagnósticos diferenciales. Acá seguimos viendo nódulos, pero este nódulo está cavitado porque acá adentro hay aire, como ven ahí ese punto. Acá tenemos una cavitación tremenda, ¿no? Tremenda cavidad aquí en el pulmón derecho. Acá vemos como panal de abeja, este es un EPIT que también se asocia. Y acá llegamos a la hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar les dije que es una condición importante, que es una capilaritis pulmonar, amenaza la vida, causa distintas patologías. Hay muchas enfermedades que pueden causar hemorragia pulmonar y es una emergencia porque hay que darle un diagnóstico rápido y un tratamiento agresivo. Justo ayer me fue a ver a la clínica o los familiares de un paciente que está hospitalizado en el Rebagliati porque quieren que le haga un seguimiento al paciente y cuando me contaron la historia, pues el paciente había hecho una hemorragia alveolar, llegó rápidamente a la UCI, pero con pulso salió y a los pocos días lo extubaron y actualmente ya está para irse de alta. Entonces, es una enfermedad que puede dañar rápidamente al paciente y puede ser irreversible cuando no se trata a tiempo. Y es algo importante que cuando yo tengo una hemorragia alveolar, lo que yo tengo que buscar es estos macrófagos. Cuando yo haga el lavado broncoalveolar, le diga al neumólogo, hazle un lavado, una broncofibroscopía, busco los macrófagos cargados con hemosiderina que nos van a ayudar a ese diagnóstico. Esta es una imagen, este fue una paciente, es un caso real que hubo en el hospital cuando yo era residente, si no me equivoco, ¿sí? Era una paciente que tenía vasculitis ANCA ya diagnosticada, y estaba en diálisis y que viene a la emergencia por disnea. Solo disnea, malestar general y estas imágenes. No había hemoptisis. Entonces llega a la emergencia, vemos estas imágenes, a nosotros nos interconsultan después de casi una semana que la paciente estaba ahí. Yo recuerdo haberla vista con cánula binasal,
Y cuando fuimos a ver dijimos, pues esta es una hemorragia alveolar, no hay duda, hay que iniciarle un tratamiento. Pero como que estaban en duda en emergencia, que sí sé, que no, que era una infección, etcétera. Y al poco tiempo la paciente, al día siguiente, la paciente se puso mal, pasó a intubación, pasó a la UCI y este pulmón ya estaba así, blanco. Lamentablemente la paciente falleció. Falleció porque el cuadro pulmonar era tan severo que ya no, el pulmón se volvió muy restrictivo, por más que la pronaban, hacían todos los esfuerzos en UCI, el paciente no mejoró y falleció. Esto era una hemorragia alveolar, este vidrio esmerilado bilateral, miren, más periférico que central, entonces es un cuadro sugerente de una hemorragia que lamentablemente la paciente falleció. ¿Y cuál fue el error acá? Que decían en emergencia que no era una hemorragia alveolar porque la paciente no tenía hemoptisis. Y ese es un error, porque el cuadro clínico, si bien es cierto, sospechoso es un paciente con hemoptisis, infiltrados alveolares, como está, y como es una hemorragia, va a caer los niveles de hemoglobina en el paciente, se va a llevar la anemia. Hay que tener en cuenta que un tercio del paciente, que es una gran cantidad de ellos, un tercio no hace hemoptisis. Entonces, que tú no veas hemoptisis no te descarta la hemorragia alveolar. Hay que tener en cuenta la edad, las comorbilidades y puede ser debut. Muchos pacientes, como este paciente que le digo que está en Revalidati, él ha debutado con hemorragia alveolar. Puede ser muchas veces al debut. Y las imágenes nos van a ayudar a la radiografía y la tomografía. Y la broncofibroscopía, como le dije, es para documentar la hemorragia, o sea, saber que es una hemorragia, buscando estos macrófagos cargándose de orina, pero también porque estas imágenes pueden ser altamente sospechosas de un cuadro viral infeccioso, ¿no? Entonces, sí, nos puede ayudar también a diferenciar de cuadros infecciosos. El otro compromiso severo es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que se ve mucho en la polingitis microscópica y que se caracteriza por una caída rápida de la función renal en cuestión de días y que en la biopsia también se caracteriza por la presencia de lesiones decrecientes que involucran más del 50% de los glomérulos. Pregunta, si yo tengo un paciente con hemorragia alveolar y glomerulonefritis rápida, pero rápidamente progresiva, ¿cómo se llama ese cuadro? Síndrome de pulmón-riñón. Muy bien, Kevin. Síndrome pulmón-riñón o síndrome renopulmonar, como quieran llamarlo. ¿Cuáles son las tres principales causas de este síndrome renopulmonar o pulmón-riñón? ¿Alguien que quiera opinar? Vasculitis ANCA en mayor frecuencia. ¿Pero cuáles otras? Pues? Lupus. ¿Qué más? Y enfermedad de Gott-Pasteur. ¿Cómo? Ah, entonces, ¿me puedes dar un resumen de las tres principales? Hola, ¿quién me estuvo dando los datos? Hola, Doctor, ¿me sí, escucha? sí, Bueno, sería LES, vasculitis ANCA y la enfermedad de Goodpasture. exactamente. Cuando ustedes ven un síndrome pulmón-riñón, pueden ser muchas causas, muchas, pero las tres principales van a ser lupus, vasculitis ANCA y la enfermedad antimembrana basal glomerular o Gott-Pasteur. De las ANCA, la más común es la polingitis microscópica. Le sigue la granulomatosis con polingitis y al último es muy raro, pero puede presentar la granulomatosis eosinofílica. Si ustedes tienen un paciente con esa sospecha, primero descarten esas tres posibilidades. Esto de la biopsia renal nos ayuda a ver los pronósticos renales, o podemos ir avanzando. Los criterios de clasificación, como les dije, hasta el año 94 no existía poliarteritis microscópica, estaba dentro de la poliarteritis nodosa como una micropan, o sea, micropoliarteritis nodosa. Después en el 94 salió. En el 90 habían criterios de clasificación de Wegener, porque en ese también tiempo todavía se llamaban Wegener o Chur-Strauss. En el 2012, como les dije, cambiaron los nombres con los criterios de Chapel Hill y se llamaron granulomatosis con polingitis microscópica y granulomatosis eosinofílica. Para ver clasificación de la enfermedad, en el 2007 el grupo europeo, que es el EMEA, hizo este algoritmo para poder definir los diagnósticos. Sin embargo, es un poco complicado y las sensibilidades no son tan buenas. Y ya en el 2022 tenemos criterios de clasificación de la vasculitis ANCA, que son aquellos que, como ven, tienen puntos a favor y puntos en contra. A favor le dan mucho puntaje a características, como le digo, que son
o situaciones que son características de la enfermedad, muy características, y le quitan puntos a aquellas que pueden llevarnos hacia otro diagnóstico. Por ejemplo, en la policitis microscópica me dicen, si tú tienes compromiso nasal, pues te quito puntos. Pero si tú tienes un ANCA perinuclear o MPO, te doy 6 puntos. ¿Cómo clasificas? Con 5 más. Si tenemos granulomatosis con polangiitis, miren, me dan muchos puntos si tengo compromiso nasal, si tengo compromiso cartilaginoso, si tengo PR3 positivo, pero me quitan puntos si tengo MPO o tengo eosinofilia. ¿Por qué? Porque la eosinofilia es más común de la eosinofílica. Y clasifico con 5 puntos o más. Y en el caso de la granulomatosis eosinofílica, me quitan puntos si tengo PR3 porque vimos que PR3 no es común en este grupo. Si tengo hematuria porque el compromiso renal tampoco es común, pero me dan alto puntaje si tengo eosinofilia de más de 1000. Entonces, estos puntajes son estos scores son los que actualmente usamos para clasificar a los pacientes. Y como tratamiento, solamente algo rápido, básicamente vemos si los niveles de creatinina son altos o no. Si son altos, pues podemos dar rituximab sobre ciclofosfamida, podemos dar plasmaféresis en pacientes con cuadros severos. Las dosis de glucocorticoides siempre deben ser las dosis medias, ya no se usan tantas dosis altas. Entonces, es básicamente dependiendo también de los compromisos si son severos o no sé. Eso es todo por el momento. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No hay preguntas, no hay dudas. Entonces, acá hay algo en el chat. No sé qué es el FORCE. Es el de asistencia, doctor. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, espero que les haya gustado la exposición. Espero a poderlos animar a que sigan revisando. Que esta historia que les conté de esta alumna que llegó a ver esta paciente los ayude a impulsar a revisar, a siempre aplicar lo aprendido y que todo tiene un porqué. ¿Por qué le enseñamos esto? Porque esto les puede servir mucho en su vida diaria como médicos. Muy bien, me despido, cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos y que mañana les vaya bien ese examen. Cuídense, adiós. Gracias, doctor. Gracias. Buenas